todos lo que nos une en esta reunión es ver esos temas de seguridad y salud en el trabajo. En especial, ya yéndonos al tema propiamente dicho, a la seguridad con los explosivos. A ver. Antes, quisiera hacerles algunas preguntas a ustedes. Por favor, me la responden por el chat, para poder interactuar e ir aclarando algunas cosas, ya que son importantes estas preguntas que vamos a desarrollarlas también durante el transcurso de esta sesión. Ya, así que yo voy a ir leyendo las respuestas que me van dando. Ya, muchachos, por favor, participen. Primero quería consultarles a ustedes, ¿qué entienden por lo que es seguridad? ¿Qué entienden por seguridad? Cuando se les dice, digamos, esa persona es una persona segura en el trabajo, en la labor, ¿qué entienden? O para ustedes, ¿qué es seguridad? Yo los voy leyendo. Esa es la participación que quiero de ustedes, muchachos. Muy bien. Jeremy Carlos nos dice que es prevención. Muy bien. Brian Fidel, hacer las cosas bien. Edwin Yamoca nos dice seguridad es hacer las cosas bien. Muy bien. Prevención. Estar atentos. Percy. Michelle. Juan nos dice minimizar riesgos y evitar accidentes. Claro, esa es la finalidad, ¿no? ¿Cuál es el objetivo final? El evitar los accidentes. ¿Qué más nos dice? Alejandro Saldarriaga nos dice salvaguardar la vida y salud de los trabajadores. Prevención. William Cóndor, es una disciplina de hacer las cosas de manera correcta. Ahí estamos hablando de la forma de hacer las cosas, ¿no? En que la mayoría está coincidiendo. También están coincidiendo bastante con los temas de prevención. Muy bien. Joseph Ricaldi nos dice confianza, responsabilidad, conjunto de habilidades que nos permiten hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien. También veo que están haciendo bastantes, esas respuestas están coincidiendo, ¿no? José Luis Villalta Villena, cuidar la integridad mediante procedimientos adecuados y según el estándar. Acá ya Jorge Luis nos dice el tema de los procedimientos y los estándares, ¿no? Que claro, tiene que ver bastante. Frandi Acostupa nos dice trabajar de manera correcta sin perjudicarnos a nosotros mismos, a la empresa, a los equipos y al medio ambiente. Un trabajo de manera correcta. Muy bien. Omar Senosainz, no sé si lo estoy pronunciando bien, discúlpame Omar, dice identificación del peligro y control de riesgos. Ya, el hiper, muy bien. HP, velar, bueno, supongo que acá se ha repetido, velar por la integridad del personal. Dice hacer las cosas bien, muy bien Brian Fidel. Regner también nos dice trabajar de una manera estándar. Michael es una actitud positiva, muy bien. Galaxy A10S, respetar a los estándares establecidos para evitar accidentes de trabajo. Evitar accidentes de trabajo. La prevención, ¿no? Muy bien. Michelle Sánchez, es el estado subjetivo en el cual nada malo puede pasar. Estado subjetivo. Ya, Michelle lo relaciona con la subjetividad. Ya. TSL 20L dice prevenir, hacer las cosas bien de manera correcta. José Bernedo, muchas gracias por la participación. Charles Aucapuma, ya. Y Mariana Félix, prevención de riesgos, ausencia de peligros. David Daniel. Muy bien, muchachos. Claro, la seguridad tiene que ver mucho con hacer las cosas bien, con la prevención, ya, y también con una cultura, ¿verdad? Con la cultura que nosotros podamos tener tanto como trabajadores o como supervisión, ¿no? Entonces supongo que acá tenemos personas que ya laboran, personas que están trabajando quizás como supervisores, quizás operativos, quizás de seguridad, o también estudiantes, ¿verdad? Entonces, es importante que tengamos el concepto de seguridad muy bien definido para que nosotros sepamos de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Claro que todo lo que me ha respondido tiene que ver, de hecho que sí. Ahora, yo les preguntaría una segunda pregunta. ¿Qué es una condición subestándar? ¿Por qué condición subestándar? ¿Por qué les pregunto sobre la condición subestándar? Porque es lo que vamos a ver ahora, condiciones subestándar que podrían darse, ¿no? A ver, César Castro, muy bien, César.
Win Clinton Rojo, hacer actividades en orden. Y William Turpo, trabajar con mucha precaución. Muy bien. Reiner nos dice algo que no es correcto o no cumple con condiciones y actos seguros. Ya. Reiner, acá estamos hablando solo de la condición, ¿no? La condición. ¿Qué es la condición subestándar? No estamos hablando del acto. O sea, sepamos diferenciar lo que es un acto subestándar a lo que es una condición subestándar. ¿Ya? Esteban Condori nos dice, la seguridad es una disciplina técnica que engloba un conjunto de técnicas y procedimientos para disminuir los riesgos. Muy bien, Esteban, muy buena definición. Ahí está, vayamos con el tema de la condición subestándar. Fedeo nos dice, circunstancias inseguras, ¿ya? Muy bien. Omar Senosain nos dice, situación física del sitio de trabajo que no cumple condiciones. Que no cumple condiciones, ¿ya? Muy bien. Joseph Ricaldi, condición subestándar es como su nombre lo dice, las condiciones. Ejemplo, el medio donde realizamos las actividades. Ya, acá, muy bien, está bien Joseph Ricaldi. Edwin Yamor, aquello que no está en la norma. También podría haber actos que no están en la norma, ¿no? Brian Fidel, acción no sería Brian, sería un medio, el medio que nos rodea, ¿no? El medio que nos rodea. William Turpo, materiales en mal estado, sí, podría ser una condición. Actividad mal realizada. La actividad mal realizada sería un acto inseguro o depende, ¿no? Si que está estandarizado sería un acto subestándar. Alejandro Saldarriaga, es un estado físico en el ambiente que nos puede generar un accidente. Muy bien, Alejandro. Buena definición. Está bien, Brian. Lo importante es que estás participando. Eso vale bastante. Para nosotros que hacemos los temas de prevención, tenemos que ser personas participativas, que podamos hablar, conversar a todo nivel. Y también nos podemos equivocar. Y si nos equivocamos, lo corregimos. Es simple, pero lo importante es que sea participado. Se rompe el hielo, eso es lo que se quiere. Ambiente, a ver, Jorge Luis Villalta nos dice, ambiente, espacio de trabajo no seguro. Epifanio Arenas, es todo lo que se encuentra fuera de un procedimiento establecido. Ya, muy bien. También tiene que ver, ¿no? Pero lo has englobado ya, creo que los actos y las condiciones. Condiciones del entorno de trabajo, nos dice Enrique Rodríguez. Muy bien. Michelle, se refiere a un lugar inseguro. Ya, muy bien. William Condori, muy bien. Situación física en el sitio de trabajo que puede generar un accidente, incidente. Sí, muy bien. O sea, estamos coincidiendo, claro, con Frandia Costupa, Renzo Arroyo, Galaxy Aries S, que es cuál será su nombre, Anthony Tapia. Muy bien, Anthony, no cumple con las condiciones para realizar un trabajo X. Bueno, estamos considerando que es un tema del ambiente, ¿no? Lo que nos rodea. Muy bien. HP nos dice, cuando en el medio de trabajo se encuentran condiciones que podrían generar un accidente, ¿ya? Muy bien, podrían, en riesgo, ¿no? Percy, el ambiente de trabajo que no garantiza un trabajo seguro. El ambiente, ahí estamos consiguiendo. Área de trabajo, Brian Fidel, Coaquira, área de trabajo donde se realizan las actividades que no prestan las garantías para realizar cualquier actividad. Muy bien. César Castro, situación física, muy bien, del lugar donde se trabaja puede generar un incidente o accidente. Condición insegura, circunstancia riesgosa, nos dice Jeremy. William, herramienta en mal estado, bueno, es un ejemplo, ¿no? David Daniel, es una situación física, muy bien, medio ambiente. Diego Luque, no hay condiciones de trabajo en el lugar determinado. Muy bien, muchachos. Lo estoy tratando de leer para que ustedes sepan que estoy tomando en cuenta su participación, que es muy importante. ¿Por qué es importante saber qué es una condición insegura o una condición subestándar? Acá vamos a hablar de situaciones que podrían dar origen a condiciones subestándar, ¿ya? Un manejo inadecuado de explosivos, claro que es un acto, pero va a dar como consecuencia que se cree una condición subestándar que podría llevar a un accidente. Y este accidente, con el tema de explosivos, no va a tener una consecuencia leve. Sabemos que con un explosivo no va a ser una consecuencia leve, va a ser una consecuencia con un potencial muy alto, ¿no? Muy bien, riesgo alto. Entonces, para hacer una investigación de accidentes también, muchachos, tenemos que conocer muy bien la diferencia entre un acto inseguro, acto subestándar
condición insegura, condición subestándar. De ahí es de donde nosotros podemos partir para poder hacer una buena investigación de accidentes, ¿ya? Entonces, está bien sus participaciones. Ahora, esta herramienta muy importante, ¿no? Para mí, este es el corazón de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y esta es una herramienta que cuando nosotros manejemos, o bueno, alguna vez veamos, o quizás ya lo estamos haciendo, manejo de explosivos, y en general, cualquier actividad que realicemos, debemos tener nuestro I+C, ¿ya? Pero, ¿qué es un I+C? ¿Qué es un I+C? Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Exacto. Voy a identificar los peligros para evaluar los riesgos y ponerles medidas de control. Ya, eso es lo que voy a hacer. Muy bien, Brian, Fidel, Jeremy, Carlos, por su participación. Entonces estamos viendo que sí conocen lo que es un I+C. Es una herramienta clave. Una herramienta clave. Eso tengámoslo siempre muy en cuenta. Muy bien, Enrique Rodríguez, una herramienta de gestión. De acuerdo. ¿Qué más tenemos? Entrando un poquito más al tema. Es un documento de gestión muy bien. ¿Qué es deflagración? ¿Han escuchado ese tema, ese término deflagración? ¿Qué es deflagración? A ver, si alguien tiene alguna idea. A ver. Una herramienta de gestión. Bueno, acá estamos hablando del hiper, ¿no? Ahí está. Frandia Costura nos dice características de los explosivos, ¿ya? Deflagración, expansión de gases. Muy bien. Tiene que ver. Deflagración, expansión de gases. ¿Alguien más? Joseph Ricaldi, muchas gracias. Frandia Costura. Para esta pregunta, ¿qué es deflagración, muchachos? ¿Alguien más que quiera participar con el tema de deflagración? Reacción de gases, ¿ya? En el primer momento donde la explosión libera energía, ¿ya? ¿Alguien más? José Luis Villalta, gracias. Una llama de fuego. Esa es la deflagración, ¿ya? Entonces no va a haber una explosión en sí, lo que va a haber es la llama de fuego. Eso es lo que va a haber, liberación de energía, ¿ya? Muy bien, se expande el fuego. Puede expandirse el fuego, de hecho, o sea, va a haber el fuego, pero no va a haber una explosión. No sé si alguna vez les ha pasado, quizás cuando éramos niños lo habrán visto, habían esos cuetitos que vendían esos cuetitos rojos, verdes que había. Cuando algunos sí explotaban, ¿no? Pero otros cuando tú los prendías, lo que hacía era botar el fuego para un costadito, pero no explotaba, pero sí combustionaba toda la pólvora, lo botaba como un cohete, pero no explotaba. Ya, eso es deflagración. ¿Ya? Entonces está muy bien, muchachos, su participación. A ver, agradecemos a Regner, a Henry, a Epifanio, a Alejandro y José Luis Villalta, y al amigo Rodo Palma, y Joseph Ricaldi, ya Fran y a Costura, y bueno, ya después lo demás es lo que han respondido con el tema del I+C. Muy bien, muchachos, estamos yendo muy bien. ¿Qué es peligro y qué es riesgo? Tiene que ver con nuestra definición del I+C, ¿verdad? Entonces, como yo les dije, es bueno saber lo que es un acto inseguro, condición insegura, y también saber diferenciar qué es un peligro y qué es un riesgo. En toda capacitación de seguridad y salud del trabajo, debemos de conocer muy bien la definición de peligro y la definición de riesgo, ¿no? Quisiera, por favor, para estas últimas preguntas, su participación de qué es para ustedes peligro y qué es para ustedes riesgo, ¿ya? Peligro, nos dice José Vialda, se da en condiciones, ambiente, herramientas. Ya, muy bien, José Ricalde. Peligro es todo lo que nos rodea. Riesgo es la probabilidad que ese peligro se materialice. Claro, en una pérdida, en un daño. ¿No es cierto? Joseph, muy bien. Robert Puga nos dice, riesgo es que se puede evitar. Ya, ya, las medidas de control servirían para ahí, ¿no? Jorge Luis Villalta, riesgo es cuando interactúan las personas.
Ya, riesgo es conectar a todas las personas. Ya, el riesgo sería para las personas, te referirás, ¿no? Frandy nos dice, peligro, energía descontrolada que causa daños, riesgo es el potencial de que el peligro se materialice. Ya, el riesgo es una probabilidad, ¿verdad? Todo aquello, Rodo nos dice, todo aquello que puede causar daño es peligro. Muy bien, todo aquello que puede causar daño es un peligro. Claro, lo que pueda causar es porque estoy interactuando con esto, ¿no? En este caso, quizás los explosivos, o no, mejor dicho, los explosivos serían un peligro, ¿no? ¿Qué riesgo podría haber ahí? Tomándolo como un ejemplo. ¿Qué podría suceder? ¿No? La explosión. El peligro es una característica intrínseca. Ya, el peligro en sí es una característica intrínseca propia del elemento, de la energía, ¿no? Con la que estamos interactuando. Rogner nos dice, es todo objeto inanimado, peligro que puede producir algún daño a la persona, equipos e infraestructura. Ya, inanimado. ¿Las personas podrían ser un peligro, Regner? Víctor nos dice, es un potencial que puede ocasionar daño. Ya. Renzo Arroyo, todo aquello que genera daños a los trabajadores, medio ambiente, procesos, equipos y riesgo, materialización del peligro. Muy bien, buena respuesta. Muchas gracias, Reiner, Brian, Edgar Arapa, Alejandro Saldarriaga, Enrique Rodríguez, Epifanio, J. Chávez, El Peligro, por su participación, Charles, Acopuma, Regner, quemaduras, explosión, muy bien la pregunta que les he hecho, muy bien, Alejandro, el peligro es el explosivo y el riesgo es el que materializa y explote, claro, muy bien, eso es a lo que iba, ¿no? Y la consecuencia, Alejandro, mira lo que dice Alejandro, el peligro es el explosivo, el riesgo es el que materializa y que explote, y la consecuencia puede llegar a ser la muerte, ¿verdad? Peligro es la condición, riesgo, probabilidad de una amenaza. Muy bien, muchachos. Jorge Luis Villalta, HP, muy bien, Epifanio, Charles. Muchas gracias por su participación, muchachos. Muchas gracias. Y ahora hablemos sobre el punto ya, lo que es este material peligroso, ¿no? Los explosivos tienen materiales peligrosos en su interior, ¿no? Estos compuestos químicos que tienen que ser transportados y manipulados de una manera adecuada por personal capacitado, con las condiciones adecuadas, con las autorizaciones adecuadas, ¿no? Y para poder manejar los explosivos, imagínense esa experiencia, esa capacitación, ese expertise de la persona que debería manejar estos materiales peligrosos, ¿no? Este material peligroso, como todo material peligroso, debe tener un cuidado especial. Muy bien, TSL, esto es aquello que puede causar daño. Muy bien, eso estamos hablando del peligro, ¿verdad? Muy bien, muchachos, muchas gracias por su participación. Ahora, quería iniciar ya con estas preguntas e ir a este punto. Muy bien, José, para eso necesitas carnet de manipulación, exacto, no puede ser cualquier persona, ¿no? Y ese carnet de manipulación no lo da la mina solamente, ¿no? Sino que hay una autorización que la da la SUCAMEC. A ver, este evento sucedido en Beirut, a ver si alguna vez lo habrán escuchado o no. ¿Qué nos dice? Dice el 4 de agosto del 2020, ya no hace mucho tiempo, una gran cantidad de nitrato de amonio. Este es un explosivo que también es usado para acciones agrícolas, ¿no? Como fertilizante. Dice, almacenado en el puerto de Beirut, en la capital del Líbano, explotó, causando al menos 218 muertes, 7.000 heridos y 15.000 millones en daños a la propiedad, y dejando a unas 300.000 personas sin hogar. Un cargamento de 2.750 toneladas de la sustancia había sido almacenado en un almacén sin las medidas de seguridad adecuadas durante los 6 años anteriores. O sea, 6 años estuvo almacenado el nitrato de amonio en un almacén que no tenía las condiciones adecuadas, ¿no? Este fue confiscado por las autoridades libanesas a un buque abandonado, ¿ya? O sea, por eso estuvo almacenado. La explosión fue precedida por un incendio en el mismo almacén. O sea, hubo un incendio antes, algo que hizo activar este explosivo. La explosión sacudió a todo el país de Líbano. Se sintió en Turquía.
Siria, Palestina. Imagínense ese gran estruendo de la explosión, ¿no? En Israel, así como partes de Europa, y se escuchó en Chipre, a más de 240 kilómetros de distancia. Fue detectado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos como un evento sísmico de 3.3 y es considerado una de las explosiones artificiales no nucleares más poderosas de la historia. Y entonces estamos hablando con explosivos y quiero que entremos sensibilizándonos con este video, ¿no? Que tiene que ver con lo que les acabo de describir, el evento de Beirut. A ver, un momentito, por favor. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! I'm good, I'm good. What is it? Podemos ver aquí, ¿no? En estos casos que hemos ahorita visto en el video, el potencial que puede tener una explosión, ¿verdad? Y también la onda expansiva, el daño que puede ocasionar. Y este producto, bueno, es visible ese gran daño que tiene, ¿no? Que ocasiona cuando no se maneja de una manera adecuada, ¿no? A ver, vamos avanzando. Acá así era el puerto de Beirut antes de la explosión y así quedó, ¿no? Después de la explosión. Entonces, si nosotros hacemos un análisis rápido de qué fue lo que pudo ocurrir, hablamos de las condiciones o estándares, ¿no? Lo que estábamos preguntando. Un almacenamiento inadecuado por mucho tiempo, que tuvo ese material peligroso. Estaba el producto en un confinamiento que no era adecuado, ¿no? Cerca de las paredes, sin ventilación, sin las medidas. ¿Cuál de estos cuatro dinosaurios te gusta más, Pati? Estaría descrito en su hoja MSDS también, ¿no? No también manipulado por personas que Porque está mirando. conocimiento de tenerlo, Este. resguardarlo de forma adecuada, de haber estado contaminado también el producto y almacenado próximo a fuegos artificiales, que fue lo que originó el incendio, que luego hizo que este nitrato de amonio explote de esa forma. Ya, entonces estamos viendo cómo se
se interrelacionan en estas condiciones inseguras, ¿no? Para crear este desastre, porque en cierto ha sido un desastre. Bueno, entonces ya sensibilizados con lo que puede hacer los explosivos, a nosotros que somos personas de carne y hueso, imagínense lo que puede hacer si como han volado los edificios. Vamos a entrar a lo que es la legislación vigente en el Perú. Nosotros tenemos la ley número 30299, que es la ley de armas de fuego, municiones, explosiones, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil. Esta ley es de fecha de promulgación del 31 de diciembre del año 2014 y aún sigue vigente. Tiene su reglamento, que está aprobado por el Decreto Supremo número 010-2017-IN y una resolución 453-2021 SUCAME, Directiva de Almacenamiento de Explosivos. ¿Qué nos dice la ley en el artículo 52? Dice que el personal que manipule, opere, traslade o administre productos explosivos y materiales relacionados debe ser capacitado en la materia, requiriendo para el desarrollo de sus actividades de la autorización para la manipulación de explosivos y materias relacionadas otorgadas por la SUCAMEC. ¿Qué es SUCAMEC? Es una Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosiones de uso civil, explosivos de uso civil. ¿Ya? Entonces, acá lo que nos decía el compañero, ¿no? Para que haya manipulación de estos explosivos, tiene que ser una persona autorizada. Y no se autoriza a cualquier persona, ¿no? Tiene que tener experiencia, tiene que tener una serie de requisitos. ¿Para qué? Para que pueda ser autorizado por la SUCAMEC. SUCAMEC es la que autoriza a las personas a poder usar estos explosivos, ¿ya? El artículo 45 de la ley 30299 dice: la SUCAMEC inspecciona, verifica y fiscaliza cuantas veces considere necesario y sin previo aviso el almacenamiento y las instalaciones donde se utilice explosivos y materiales relacionados, ¿ya? Entonces la SUCAMEC puede hacer una inspección inopinada a sitios que tienen permitido el uso de explosivos y tienen sus polvorines para poder almacenar explosivos. Entonces la SUCAMEC puede hacer una fiscalización de que se estén cumpliendo las condiciones, ¿ya?, adecuadas del almacenamiento de los explosivos. Ahora vamos definiendo algunos conceptos básicos que nos van a servir para esta ponencia. Nos dice explosivos. ¿Qué son los explosivos? Estos son productos químicos, ya es un material peligroso, ya lo habíamos dicho. El explosivo es un producto químico que bajo la acción de un fulminante, vamos a ver también qué es un fulminante, u otro estímulo externo, reaccionan instantáneamente. Hay estímulos externos que pueden hacer que este producto químico, que este explosivo explote, ¿no? Lo vamos a ver también. Pero ¿cuáles son las características de los explosivos? Digamos, podrían tener una explosión de gran violencia. También pueden tener un fuerte efecto de impacto, una onda de choque de alta velocidad y presión, tal como lo hemos visto en el video, ¿verdad? En el video se ve cómo esa onda de choque empieza a romper las ventanas, a los edificios más cercanos los ha destruido, ¿no? Las olas del mar, el mar mismo lo ha movido, la tierra la ha sacudido, etcétera. ¿Por qué? Por este fuerte efecto del impacto de esta onda de choque, ¿no? También libera gran volumen de gases que se expanden con gran energía. Al haber esta onda de choque y al haber gases alrededor, también son expandidos, ¿no?, por esta energía que se libera. Y pueden llegar a sitios alejados de donde ocurrió la explosión. El impacto tritura la roca, ¿no?, y los gases desplazan los fragmentos. Para eso se usa minería, ¿no?, para triturar la roca. Ahora imagínense, si que hay una persona ahí al costado de un explosivo, si este es capaz de triturar una roca, ¿qué podría hacerle al cuerpo humano, no? Entonces, por eso es la importancia de tener esas medidas de control adecuadas y muy
muy estrictas, ¿no? Para el manejo de los explosivos. La reacción de un explosivo. Tenemos nosotros en el lado izquierdo la mecha, ¿no? Que está unida a un fulminante o un activador. Y este está en contacto con el explosivo propiamente dicho, ¿ya? Y cuando ya se inicia cuando se prende ya la mecha, el fuego llega hasta el fulminante que está en el interior del explosivo, haciendo que éste explote, ¿no? Y ahí es donde se dan todos los efectos que hemos hablado hace un momento. Está esta fuerza de empuje, ¿no? Por la onda expansiva. Tenemos explosivos primarios o iniciadores, ¿no? Que estas son sustancias explosivas destinadas a producir un efecto práctico por explosión, como hemos visto en esta imagen, ¿no? Aquí. Explosivo primario, ¿no? Este es de más rápida combustión, detonan o arden con gran rapidez. También son denominados iniciadores, pues transmiten la detonación a los explosivos secundarios. ¿Cuál sería el explosivo secundario? Este, ¿no? Que explota la masa. Explosivos secundarios o rompedores. Son relativamente insensibles en comparación con los explosivos primarios, ¿ya? Que por lo general se activan mediante estos últimos. O sea, estos secundarios se activan con los explosivos primarios, ¿ya? Los insumos son aquellos que participan directamente en la fabricación de los explosivos, ¿no? O sea, para poder nosotros, para poderse crear los materiales explosivos, estos materiales peligrosos tienen que tener insumos, ¿no? Que unos insumos pueden ser el nitrato de sodio, nitrato de amonio, la emulsión, etcétera. Conexos o accesorios de voladura. Estos son sistemas que comprenden cargas que pueden ser de naturaleza explosiva como no explosiva y son utilizados para iniciar o ayudar a iniciar la detonación de un explosivo. ¿Ya? En este caso estamos hablando de los accesorios de la voladura. ¿Ya? Ahora también unas definiciones tenemos acá lo que es el ANFO. El ANFO es una mezcla de nitrato de amonio con petróleo diésel. ¿Ya? Y este se expande a una velocidad de 3.5 kilómetros por segundo. Oye, Imagínense esa velocidad que tiene el ANFO, ¿no? Para poderse, la forma en que se expande, ¿no? La pentolita, el booster, que también vamos a ver ese tipo de explosivo. Este booster es una mezcla de TNT más pentolita, ¿ya? Y ese tiene una mayor velocidad, así que se dan cuenta, tiene 7.2 kilómetros por segundo. Y la dinamita, la mezcla de nitroglicerina, nitrocelulosa y otros, este tiene una velocidad de 3.3 kilómetros por segundo. ¿No? Una reacción contra rápida. Este es el booster, o es un explosivo secundario, ¿ya? Que se usa en algunas actividades mineras. Ahora, este es un explosivo secundario. ¿Y qué es lo que tiene? ¿No? Es tóxico a la ingestión. Puede haber una ingestión, claro, cuando, digamos, la persona que va a manipular este explosivo lo hace, ¿no? Lo puede hacer. Sabemos que a veces hay actos inseguros del personal, puede manipularlo con las manos desnudas. Podría agarrarlo y después, sin lavarse, poder ingerir algún tipo de alimento, beber agua, etcétera. Entonces podría haber una ingestión, en ese caso, que se ha dado, ¿no? Entonces es tóxico cuando se inhala. Tóxico también para organismos acuáticos, o sea, el desecho de este producto no puede ser arrojado a cuerpos de agua, ¿no? Porque es tóxico en sí también para organismos acuáticos. También nos dice que no se debe manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Las precauciones de seguridad normalmente las vamos a encontrar en la ficha técnica y también en la hoja MSDS del producto, ¿no? Sabemos que es una MSDS, ¿no? Vamos a llegar también a ese punto. Y en promedio, el ojo humano es capaz de detectar la energía que tiene un tamaño de onda de 400 nanómetros a 700 nanómetros. Nos está hablando de que podría darse una energía estática, y cuando hay una energía estática, no sé si se han dado cuenta que hay algún tipo de chispas, ¿no? Especialmente en la noche, cuando nos tapamos con una frazada, nos han dado cuenta que a veces salen unas chispitas, esa es la energía estática que tiene nuestro cuerpo, ¿no? O algunos materiales que nos rodean. Ahora, el espectro de luz visible del ojo humano se refiere también al color rojo, ¿no? Que tiene este producto
y que es fácil de poderlo evidenciar, ¿no? A una distancia. Aquí quería mostrarles cómo es que una empresa usa este producto, más o menos como para ir abriendo nuestra perspectiva del uso de este explosivo secundario, ¿ya? Atención, es un video corto. Oye. Ya. Caramba. ¿No se escuchó el video? Por favor, confírmeme. Sí se vio, se escuchó, ¿verdad? Ángel, debe ser revisa tu conexión. La SUCAMEC, ¿a qué ministerio pertenece? La SUCAMEC pertenece al Ministerio del Interior. Ya, sí, muchas gracias. Listo, muchachos, entonces estamos bien. A ver. Ya, hemos visto ya lo que es el booster. Ahora vamos a hablar de la dinamita, ¿no? Se han dado cuenta que en el video estamos viendo del detonador, ¿no? El explosivo primario que se coloca dentro del explosivo secundario, ¿no? Que le va a dar que va a iniciar la explosión, ¿verdad? Ese es el booster. Ahora hablemos de la dinamita. La dinamita es un alto explosivo sensibilizado con nitroglicerina, muy triturador. Nos habla de las rocas, ¿no? Alta simpatía y sensibilidad. ¿Qué es la simpatía y qué es la sensibilidad? Son propiedades de los explosivos que los vamos a ver. ¿Ya? Esa es la dinamita. La emulsión también es otro tipo de explosivo. También es un alto explosivo acuoso, sin nitroglicerina, muy triturador, muy resistente al agua. Sabemos que hay muchos tipos de condiciones en las cuales se tiene la necesidad de hacer voladuras, ¿no? De hacer explosiones. Entonces, hay condiciones en las cuales se puede adecuar algún tipo de explosivo. Entonces, no podemos pensar que, digamos, yo he trabajado en ciertos sectores de minería y ahí nomás voy a ver el tema de explosiones y así debería ser para todos los otros sectores o todos otros tipos de mina, pues no es así, ¿no? Se tiene que adaptar a las condiciones. Por ejemplo, cuando se hace una perforación, un barreno, puede encontrarse agua en el interior, ¿no? Entonces se tiene que drenar el agua. Pero ¿qué tal si es que la explosión tenemos que hacerla en el interior, de sí o sí, ¿no? O tenemos que hacer, digamos, una carretera en el interior de un cerro, vamos a encontrar cuerpos acuosos, ¿no? Napas freáticas, entonces tenemos que usar el explosivo adecuado, ¿no? Dependiendo de las condiciones y también de lo que queremos lograr, ¿no? ¿Qué tanto es el efecto que queremos lograr en esta destrucción del suelo, de las rocas, ¿no? Por eso tenemos varios tipos de explosivos. También tenemos acá el ANFO, un agente de voladura granular, ¿no? Que es como bolitas, cristales blancos, ¿ya? Entonces nos dice es un agente de voladura granular seco formado por nitrato de amonio y diésel. 94% de nitrato y 6% de diésel en peso. ¿Ya? Entonces ese es el ANFO, es una mezcla, nitrato de amonio y del diésel. Explosivo en conos. Estos conos rompedores para plasteo. O sea, esto de plasteo quiere decir que la voladura se va a hacer encima de la roca, como se está poniendo aquí, ¿no? Ven aquí cómo se está colocando estos conos.
Entonces aquí es donde va a ser, no va a haber un barreno, una perforación, no se va a colocar encima. Ya se coloca siempre, se puede colocar material encima también de esto, pero no hay esta perforación, ¿no? Que se hace, que lo vamos a ver, que hemos visto en el booster, no lo hay. Entonces, para este caso se usan los conos rompedores, que tienen un alto poder de impacto y resistencia al agua. Ahora hablemos de los accesorios iniciadores, como habíamos dicho, ¿no? Acá tenemos el fulminante simple, que es la pentrita ácida de plomo, ¿ya? En la cual acá tenemos la estructura y los componentes que puede tener. Como hemos dicho, hemos visto en el video del booster, ¿no? Este es el que ingresa al interior del explosivo secundario. Ya, esto es, normalmente es una boca, tiene en su boca, es una cápsula de aluminio, tiene una carga sensible, la primera en explotar, y la carga base, la pentrita, que es la segunda en explotar. Ya, y este es el conductor, la mecha, en sí, que va conectada a este fulminante. También tenemos detonadores eléctricos, ¿no? Similar al fulminante común. Se activa por una pequeña resistencia al paso de corriente eléctrica transmitida por alambres conductores, ¿ya? Entonces, tenemos detonadores que son eléctricos. También tenemos iniciadores detonadores que no son eléctricos, que son de retardo, ¿ya? Se activa por medio de una manguera o tubo flexible que transmite una onda de choque deflagrante. Ya hemos hablado que es la deflagración. Acuérdense, no va a haber explosión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro de este cordón, esta mecha, hay un hilo de pólvora, ¿ya? En el cual va a ir quemándose y no va a explotar. Acuérdense, la deflagración es que va a haber llama, va a haber consumo, no explosión. Entonces va a ir consumiéndose por el interior hasta llegar al fulminante, ¿no? Y este fulminante a la vez al detonador de segundo tipo. ¿Qué más tenemos? Acá está la mecha, ¿no? Mecha o guía de seguridad, mecha lenta, núcleo de pólvora, lo que habíamos hablado, ¿no? En el interior tiene un núcleo de pólvora recubierto por fibras de algodón, brea y forro plástico. La velocidad puede ser 51 o 52 segundos por pie, ya de largo. Acá vemos el ejemplo, ¿no? De la mecha. Parecería esos tubos de plástico, de polietileno, polipropileno mejor dicho, ¿no? Pero en el interior tiene la pólvora en el núcleo, ¿no? Que por deflagración va a llevar la chispa al fulminante. La mecha rápida de ignición, un cordón delgado también, el mismo principio, ¿no? Tiene una masa pirotécnica con alma de alambre cubierta con forro plástico, velocidad entre 10 a 60 segundos por metro. Entonces, cuando van cambiando las condiciones del producto, ¿ya? Entonces se va controlando la velocidad en la cual va a reaccionar y va a llevar el punto, la chispa hacia el fulminante. Entonces depende de cómo está constituido estos cordones detonantes, ¿no? Este cordón explosivo, resistente y flexible, con núcleo blanco de pentrita, que también es un explosivo que explota en forma instantánea en toda su longitud. Este es de más rápida acción. ¿Ya? Solamente estamos dando una mirada en general, muchachos, ¿ya? Lo que nos interesa ahorita es dar un panorama general para poder entrar a las medidas de seguridad. Si ustedes tienen aportes que hacerlo, por favor, háganlo, muchachos, nos van a nutrir a todos nosotros, ¿sí? Transmisores y conectores y retardantes. Este conector pirotécnico para mecha rápida, ¿ya? Entonces también tenemos mechas rápidas, mechas lentas con retardante, ¿no? ¿Por qué? Pues vamos a ver al final cómo es que se hace una voladura controlada. Entonces, para eso nos sirve el retardarlo o que sea acelerada la explosión. Eso es lo que nos va a dar los tiempos y la forma secuencial en que se puede hacer una voladura controlada, ¿ya? Los retardadores, nos dicen, ¿no? Retardadores para cordón detonante. Accesorio que se aplican para producir un desfase de tiempo en el encendido del taladro a taladro. Taladro son los barrenos, ¿no? Las perforaciones, que están conectadas a una línea troncal de cordón detonante para permitir su salida en secuencia. Por ejemplo, aquí vean la figura, aquí abajo
Este es el retardante tipo hueso, ¿no? Y este es el cordón. Entonces acá le va a dar un retardo, ¿ya? Pero tiene su utilidad, como ya les señalé, ¿no? Para hacer una voladura controlada. El cebo, prima o primer, dice, este comprende la combinación de un cartucho de alto explosivo con un iniciador y que se emplea para iniciar a los explosivos rompedores y agentes de coladura en los taladros perforados en la roca. Cuando hablamos de taladros, como le dije, son los barrenos, ¿no? Acá tenemos algunas imágenes de lo que es el cebo. ¿Ya? Vemos la unión del cordón de la mecha con el fulminante, ¿no? Y tenemos aquí de varias combinaciones. Por ejemplo, el número 1 tenemos la dinamita con el fulminante y la guía, ¿no? Ese es el cebo. Todo esto, el cordón, el fulminante y la dinamita. Todo este conjunto es la prima o el cebo. La emulsión, el detonador Nonel nos dice también, ¿no? Este es el que habíamos visto, el Buster, ¿no? ¿Se acuerdan del video? Ese tiene su detonador, el Buster mismo y la mecha, ¿no? Entonces estamos viendo los tipos diferentes de cebo que se pueden tener. Ahora, habíamos hablado también de las propiedades que tienen los explosivos, estas propiedades principales que tienen, ¿no? Habíamos visto de la sensibilidad, es la capacidad para reaccionar con el fulminante. O sea, qué tan sensible es este material. Entonces, un producto explosivo tiene, una de sus principales características es su sensibilidad, ¿ya? Y otra es la simpatía. ¿Qué es la simpatía? Es la capacidad para transmitir la onda de detonación a lo largo de toda su masa y a otros explosivos, ¿ya? Esta simpatía, por ejemplo, ¿no? Acá vemos a algunas personas que están corriendo como en postas. Sería como una forma de darle analogía, ¿no? A nuestra definición de esta propiedad de la simpatía. Por ejemplo, acá vemos cómo explota el primer explosivo, de ahí va al segundo, va al tercero, o sea, si que tiene buena simpatía, va a seguir esta explosión de manera sincrónica, ¿no? En orden. ¿Ya? Esa es la simpatía. Entonces, estas propiedades son fundamentales para los explosivos. Bueno, ahora también quiero mostrarles este videito que es importante, que nos va a detallar un poco más el tema de los explosivos. Estos videos son cortitos, ¿ya? Entonces, nos va a servir, por favor, me confirman a ver si es que se escucha. A ver, por favor, por el chat. Cargado de explosivos y conexión de iniciadores. ¿Se escucha? Por favor, confírmeme. Muy bien, acá, vamos entonces. Una voladura se realiza a través de las siguientes fases. Antes de cargar el explosivo, se mide la longitud de los barrenos para no repetir la barrenación y asegurar la calidad de la voladura. Para ello, realiza el siguiente procedimiento. Introduce un cordón marcado con la longitud deseada en el barreno hasta que llegue al fondo. Verifica que la longitud sea la requerida. Si el barreno no cumple con la longitud o contiene agua, avisa al supervisor para que tome una decisión. Antes de comenzar a cargar, se deben bombear los barrenos con agua y verificar que el nivel del agua no se restablezca. Inmediatamente, introduce una bolsa de plástico que protegerá a las cargas. La carga iniciadora es la inmersión de la carga explosiva, alto explosivo, junto con el iniciador. Se hace justo antes de la carga de explosivos, lo más cerca de la zona de voladura. Para el cebado en mina a tajo abierto, perfora el alto explosivo exclusivamente con una herramienta no metálica como un pedazo de madera. Introduce el iniciador dentro de la carga, asegurándola con doble nudo tipo bozal. Desliza el cebo dentro del barreno. Verifica que el extremo del tubo quede asegurado en la superficie. En el caso de minas subterráneas, el cebado y la carga de explosivos se hacen desde los barrenos superiores hacia los inferiores. Introduce el explosivo cebado en la boca del barreno.
Sujeta el tubo de choque. Pide a un ayudante que empuje el explosivo con un atacador hasta que alcance el fondo del barreno. El ayudante debe golpear lentamente con el atacador para confinar la carga. Después del cebado, el explosivo es introducido en el barreno, manual o mecánicamente, hasta alcanzar el nivel de carga de columna deseado. Utiliza un fainero para verificar el nivel con el tacto. El taqueo se lleva a cabo introduciendo material de recorte en el barreno hasta el nivel de superficie. Evita introducir roca gruesa para no cortar el tubo de choque. En las minas subterráneas introduce cartón y debe confinarse con el atacador. Conecta cada uno de los barrenos mediante los iniciadores de superficie, asegurando que queden perfectamente conectados con el conector a la línea troncal. Utiliza un conector tipo J para las conexiones. Introduce el cordón dentro del gancho hasta que escuches un clic. Así asegurarás que está bien conectado. Verifica que la conexión forme un ángulo de 90 grados. Posiciona la mecha iniciadora en el barreno deseado de acuerdo al diseño de la voladura. El periodo de detonación será de acuerdo a la longitud de la mecha. Para encenderla, utiliza un detonador electrónico o una fuente de calor. Entonces, muchachos, estamos dando una mirada a lo que es el tema del uso de los explosivos, ¿no? Y también las razones por las cuales tenemos variedades, por qué se usan retardantes, por qué hay tipos de mechas diferentes, etcétera, ¿no? Pues si queremos dar una secuencia bueno, cuando se da la secuencia, ¿no? A una explosión, se tienen que usar todos los tipos de capacitación, todas las personas que tienen la experiencia, ¿no? Para poder usar estos explosivos de forma adecuada, ¿no? Y tener, mejor dicho, como resultado, lo que hemos planificado, ¿no? Lo que se ha planificado. Entonces, no es un juego el tema de los explosivos, como estamos viendo, y bueno, casi todo un mal manejo de este material va a ser mínimo a un accidente con una pérdida permanente o una muerte, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante tener medidas de seguridad. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo ahora es dar una mirada general, ¿sí? Es un diseño de malla. Hay muchos tipos de diseño para los temas de explosión, ¿ya? Entonces, vamos yendo al siguiente punto que vamos a tocar, que son los riesgos vinculados a la detonación de los explosivos. ¿Qué riesgos hay? Acuérdense que hemos definido los riesgos, ¿no? ¿Qué riesgos hay? Por ejemplo, tenemos la explosión fortuita, una detonación sorpresiva fuera del taladro, fuera del barreno, ¿no? Ya sabemos qué es el barreno. Podría darse, claro, hay condiciones que pueden darse. Acuérdense que los materiales explosivos tienen la propiedad de la sensibilidad, ¿no? Entonces, dependiendo si es que es un explosivo primario o secundario, la sensibilidad va variando. Entonces, es una condición que rodea al explosivo, podría hacer que este detone de una forma sorpresiva, ¿no? Y de una explosión fortuita. También podría darse un tiro prematuro, una detonación adelantada de uno o más taladros, ¿ya? También podría darse un tiro retardado. No salió total o parcialmente por falla del iniciador. ¿Podría darse esa falla? Sí, podría darse. Entonces tenemos que tomar medidas para esas contingencias. No podríamos ir, digamos, que no explotaron como estaba en nuestro plan, como estaba en el plan de ir y verificarlo, una vez no explotó, debe haber un tiempo, ¿no es cierto? Y eso también lo vamos a ver como las medidas de control que están establecidas en las normas, ¿ya? También un tiro soplado, ¿qué quiere decir? Salió sin romper la roca ni dejar restos, se consumió en el interior del taladro, ¿no? Del barreno, el material explosivo, no explotó, digamos que deflagró, ¿ya? Ese es un tiro soplado.
También tenemos como riesgos vinculados, los explosivos se inician o activan con los detonadores, pero pueden reaccionar y explotar por otros motivos, como habíamos visto, ¿no? El golpe o impacto, puede darse este golpe de impacto. Podría ser, digamos, de que estamos colocando o que se están colocando, hablemos en tercera persona, están colocándose los explosivos, ya se tienen los barrenos y el operador o la persona que va a colocar estos explosivos lo coloca al costado de un talud que hay deslizamiento de piedra, ¿no? De rocas. Entonces podría deslizar una roca y caerle a la caja de los explosivos. Entonces ahí podría haber un golpe, un impacto. O también en el transporte del mismo también, ¿no? También podría haber un golpe de impacto. Entonces ahí es donde puede darse una detonación fortuita. También tenemos por la compresión. Puede haber una especie de compresión del mismo explosivo, ¿no? Puede haber vehículos, ¿no? Cercanos, digamos en el interior mina, se colocó en un sitio inadecuado el explosivo, entonces hay un tránsito de un scoop o de alguno de estos equipos que trabajan en el interior mina, no podría darse y puede haber esa compresión. Entonces, ¿podría darse? Sí, podría darse, es un riesgo que haya esa detonación fortuita. También puede haber fuego o llama abierta, como el caso que hemos visto de Beirut, ¿no? Que hubo un incendio y se entró en contacto con el material nitrato de amonio y hubo la explosión. Pues también podría darse, ¿no? El fuego o llama abierta, el contacto directo, quizás por el calor del fuego, quizás a la cercanía, ¿no? De un cuerpo, de una llama de fuego, también podría darse un almacenamiento inadecuado, ¿no? O que esté mal ubicado el polvorín, ¿no? Pues podría darse también una detonación que sea fortuita. Por el calor, como ya lo estábamos diciendo, por la chispa también, ¿no? Podríamos colocarlo quizás en un lugar que no es adecuado, cerca a trabajos que se hacen, por ejemplo, de soldadura, o también podría darse la chispa en el tema de cuando se coloca el fulminante. Por eso cuando se coloca el fulminante dentro del explosivo, no se tiene que hacer con un material que pueda generar chispas, ¿no? Puede hacerse, como lo dice el video, con un material de madera, ¿no? La madera no nos va a generar chispas. Entonces, podría darse también, por eso tenemos que usar materiales que no generen chispas, ¿no? Por fricción, digamos, un transporte inadecuado del explosivo, también podría generar una detonación fortuita, puede haber un tipo de fricción del explosivo, ¿no? Un arrastre quizás del explosivo, una caída, fricción entre ellos. O sea, son tantas las situaciones que pueden darse, ya, que podrían dar como consecuencia una detonación fortuita. Por contacto también entre ellos, ¿no? Entonces son muchas las condiciones que pueden llevar a una detonación fortuita del explosivo. Como habíamos visto también, el tema de la simpatía también puede hacer que haya una detonación, una detonación fortuita, ¿no? Ya habíamos hablado que era la simpatía, ¿no? De los explosivos. Puede ir explosionando, digámoslo, como en cadena, ¿no? Entonces no teníamos planificado que ese explosivo detone, pero estaba cerca de una cadena de explosiones y lo hizo, ¿no? Una detonación fortuita, no estaba planificada. Por inducción eléctrica, también cerca digamos, en el área de almacenamiento, no podría estar cerca de instalaciones eléctricas, ¿no? Eso es por lógica también, por normativa, también nuestros procedimientos y estándares de nuestro centro de labores, de mina, quizás creo que la mayoría debe estar laborando en minería, debe tener esos estándares en el cual se indica, ¿no? Las condiciones que debe tener el almacenamiento de los explosivos, ¿no? Lo vamos a ver también qué condiciones debe reunir los polvorines. Los riesgos predominantes en el disparo, o sea, cuando se hace la voladura. ¿Qué cosa es lo que qué riesgos hay, ¿no? Predominantes en el disparo? Puede haber la falla del encendido, podría ocurrir eso, ¿ya? Entonces, puede haber esa falla del encendido. También puede haber, como ya hemos hablado, un tiro prematuro.
Ejemplo, por usar una mecha de encendido muy corta, podría darse la condición, ¿no? Una protección inadecuada, excesivo nivel de vibraciones también, ¿no? En el disparo, ¿qué es lo que podría haber? Un excesivo nivel de vibraciones, proyección de fragmentos a distancias. No tenemos nosotros que estar cerca al área donde se hace la voladura. Tenemos nuestros estándares, nuestros PETs que nos van a indicar el tamaño de voladura, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos de tener. Siempre, de lo que dice la norma, tenemos nosotros que tener un estándar mucho más alto. Va a haber, siempre, ustedes saben, va a haber esa proyección de fragmentos. También el impacto a personas o equipos cercanos a la voladura. No abandonar a tiempo la zona de disparo, falla del vehículo también podría darse, ¿no? Por eso es muy importante hacer inspecciones preoperativas, tanto de todas las condiciones que se van a llevar a cabo para realizar la voladura. ¿Ya? Podría darse, o sea, todas estas condiciones, aunque ustedes no lo crean o quizás no lo hayan visto, donde ustedes trabajan, sus estándares son muy altos, magnífico, pero hay sitios en los que ocurre, hay minería informal también, ¿no? Sabemos que hay. También hay atajos que toman tanto la supervisión como los trabajadores. Entonces, ¿se puede dar estas condiciones? Sí, se pueden dar. Se pueden dar, muchachos. Oye, ¿qué cosa También nos caramba? dice, la proyección es y ha sido causa de muertes y destrucción de equipos o instalaciones, tanto en minas, obras civiles y trabajos secundarios de plasteo de bolones. O sea, en trabajos o en actividades que tengan que ver con explosivos, puede llegarse, ya saben ustedes, que la manipulación de explosivos puede llegar hasta la muerte, ¿no? Y las causas son la sobrecarga de explosivos, digamos, no hay una capacitación adecuada del personal que lidera estos temas del diseño, del plan que se va a usar, las cargas que se van a colocar, ¿no? Todo el diseño que tiene que llevar esto, el ingeniero que hace todo este diseño. ¿Para qué? Para que se haga una explosión controlada. Quizás no se hace un buen diseño, o quizás sí se hace, pero no se cumple, ¿no? Porque hay mucha diferencia entre lo que se planifica y lo que se ejecuta. O sea, falta de capacitación, ¿no? Bueno, son condiciones que se pueden dar. Un encendido instantáneo o con tiempos muy cortos entre taladros. Tiene que ver mucho con el diseño, ¿no? Fallas en el diseño y perforación de la malla. Problemas geológicos, ¿no? Por eso hay que hacer un estudio antes de. Entonces, todos estos riesgos son predominantes y afectan al disparo, a la voladura, que es lo que se va a hacer. Ahora hablemos de un poco de la sensibilidad de los explosivos. Como mayor sensibilidad, esta lámina nos presenta la pólvora, ¿no? Tenemos desde las más sensibles hasta las menos sensibles. Entonces, dependiendo del explosivo que estamos usando, vamos viendo qué tan sensibles son, ¿no? Por ejemplo, tenemos, como les repito, la pólvora como más sensible, los fulminantes, detonadores eléctricos y no eléctricos, ¿no? Como explosivos primarios. Retardos para cordón detonante también tienen más sensibilidad. Las dinamitas, emulsiones encartuchadas, cordón detonante, boosters, conos rompedores, agentes de voladura, emulsión e hidrogel. Estamos hablando de explosivos secundarios, ¿no? Que es el que tiene mayor masa, que es el que va a fracturar la roca, pero son menos sensibles. Y aún menos sensibles tenemos la mecha rápida, conectores, guía de seguridad, anfos preparados y el nitrato de amonio, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos hablando según lo que es la sensibilidad. Ahora, retorno y evaluación de la voladura, ¿ya? ¿Cómo es que nosotros vamos a tener que hacer este retorno? ¿Por qué? Porque podría darse de que ya se realizó la voladura y tenemos nosotros que volver a la zona, ¿no? ¿De qué forma lo tenemos que hacer? Nos dice, retorno y evaluación de la voladura. Volver al lugar de la voladura demasiado pronto. Eso va a llevarnos a un riesgo. No debemos hacerlo demasiado pronto, ¿no? Según los estándares es media hora. Pero si tu estándar te dice más tiempo, bueno, en buena hora, ¿no? Si te dice 45 minutos estás sobre el estándar. Pero si te dijera menos tiempo de los 30 minutos, ya estarías por debajo del estándar, ¿no? Entonces, sabemos por principio de que eso no podría darse. Ahora, nos dice que también después de la voladura hay presencia de gases,
¿ya? Va a haber presencia de gases. Como ya hemos visto, cuando existe la voladura, se generan cantidad de gases. Entonces también nosotros tenemos que dejar que se dispersen estos gases, ¿no? También puede haber quedado piedras inestables o sueltas en la pila de escombros y en el contorno de la galería, en el interior mina, ¿no? Después de hacer la voladura. Entonces, es muy importante, les repito, que esto, de hecho, que eso está establecido en los estándares, en sus estándares de minería. Entonces, como yo les digo, nos dicen la norma de que son 30 minutos, pero si su estándar es más alto, tienen que cumplirlo. Tienen que cumplirlo. Entonces, si ustedes ya están trabajando con estos temas de voladura en interior mina, que es mucho más riesgoso, tenemos que seguir nuestros estándares ya establecidos. ¿Ya? Hay que hacer monitoreo de gases también. También los tiros retardados, tiros cortados o fallados, explosiones o accesorios que no han detonado. Que eso es muy difícil de poder detectar esto, ¿no? El tema de los explosivos que no han detonado. ¿Qué se podría hacer, no? Entonces, vamos a ver las medidas de seguridad, vamos a verlos. Pero estamos ahorita poniéndonos en el perfil de cuáles son esos riesgos, ya los cuales se estaría exponiendo al personal si no se cumple un retorno adecuado, ¿no? Al sitio donde se colocó donde se realizó la voladura, ¿no? Entonces es muy importante, nosotros lo recalco, el tema de nuestros estándares. Tiros fallidos. Estábamos hablando de esos tiros en los cuales representa uno de los mayores problemas en la voladura, ¿ya? Pues deben ser eliminados antes de poder retirar el material volado. Antes de retirar el material, tenemos primero que detectar cuáles han sido los tiros fallidos, ¿ya? Entonces, esto sabemos que debemos tener nuestro personal muy capacitado, muy entrenado, pero lo primero que se hace, según lo que nos indican, es esto, ¿no? Primero detectar los tiros fallidos y después ya se retira el material que nosotros queríamos fracturar. Ahí está. Medidas a tomar con los tiros fallidos. Dice señalar el lugar donde se encuentran los tiros fallidos. Retirar al personal no vinculado a este trabajo, porque puede haber, no falta, ¿no? Este tipo de personas. Eliminar los restos de explosivo no detonado con chorro de agua o colocarle un nuevo cebo y volverlo a disparar. Entonces podemos tomar esas opciones, o eliminar los restos de explosión con agua o colocar un nuevo cebo y volverlo a disparar, cosa que así consumimos esos explosivos que no han detonado, ¿no? Buscar restos de explosivos y recogerlos para eliminarlos posteriormente. Los explosivos no se pueden eliminar de una forma fácil, hay un procedimiento que debemos de seguir, ¿no? Para poder nosotros eliminarlos adecuadamente, ¿ya? Son muy peligrosos, se plastearán in situ, o sea, podrían fracturar rocas que estén en la superficie si es que estos podrían detonar. Cuando se sospeche la presencia de un tiro fallado, recomendar a los operadores de equipo observar el sector para evitar impactar los restos. ¿Qué más nos dice? El procedimiento dice retirar al personal innecesario, eliminar los restos explosivos con chorro de agua, no reingresar a comprobar hasta 30 minutos después de escuchar el tiro. O sea, no deberíamos volver a reingresar mínimo 30 minutos, como ya lo hemos hablado. Es un gran problema, ¿no? Ustedes imaginarán, ¿podría seguir la explosión? ¿Podría haber algún tipo de retardo por una condición quizás del ambiente donde hemos hecho la voladura que haga que el tiro demore, ¿no? O quizás todavía está por explosionar, o está en una condición, porque ya al momento de que todos los taladros o todos los barrenos ya explotaron, algunos no lo hayan hecho, pero ya la condición en la cual se introdujo el explosivo ya cambiaron. Entonces va a haber ahí un riesgo, ya puede haber un reacomodo de las moléculas interiores del explosivo y podría generarse hasta una energía estática en el interior, podría generarse. ¿Por qué? Porque está recubierto, ¿no es cierto?, el explosivo. Y hay materiales en el interior
Si bien es cierto, el contacto a tierra hace que se disipe la energía estática, pero en el interior del explosivo podría haber ese reacomodo del material propio, del material peligroso, el material químico que va a explotar. Y ahí podría generar una energía microestática, ¿no? Entre ellos, y poder hacer ese tema de explosión. También no podría haber caído piedras en el interior. O sea, hay varias condiciones que podrían darse. Entonces, por eso es recomendable no confiarse y seguir nuestros estándares, ¿no? Mínimo 30 minutos para podernos acercar. Si es más, yo creo que es más, ¿no? Para los estándares. Imagino que ustedes también en sus trabajos saben y tendrán estándares mucho más altos. Me gustaría que lo comenten también. Recomendaciones, dice, nunca usar herramientas metálicas para extraer. Claro, porque puede generar chispas las herramientas metálicas. Nunca tratar de encender nuevamente las guías que no han sido consumidas. Nunca jalar los restos de guía, cordón o mangueras. Nunca perforar otro taladro al lado para eliminarlo. Ya les dije, ¿no? Puede haber un reacomodo, podemos generar calor quizás al costado. Son tantas cosas que pueden darse. Recoger cuidadosamente los restos hallados entre los escombros. ¿Ya? Si es necesario, plastearlos en el lugar. Entonces, son recomendaciones que se están dando, que son muy importantes que nosotros tengamos. Estas diapositivas se las vamos, bueno, tengo entendido que a algunas personas se les va a compartir, eso ya se les va a indicar el ingeniero Elmer. Entonces, toda la información se las estoy dejando para que ustedes puedan profundizar un poco más. Accidentes por explosivos. Ya, como los habíamos dicho, ¿no? Los accidentes con explosivos son muy graves o fatales. Entonces, no es una situación que podría darme una pérdida, un daño leve, ¿no? De hecho, que me va a dar un daño ya permanente a fatal, como ya les había dicho, ¿no? Un daño permanente grave a fatal. Las estadísticas indican que el 80-90% ocurren por factores personales. Como les dije, podría ocurrir por los actos inseguros, los actos subestándar. Sabemos que la mayoría de accidentes ocurren por actos subestándar, ¿no? Pero en este caso, de voladura, también ocurren por los actos subestándar, ¿no? Por atajos, por presiones, por falta de capacitación, ¿no? Por el exceso de confianza, que es una palabra que quizás no se usa mucho en la investigación de accidentes, que no se debería usar en investigación de accidentes el tema de exceso de confianza, pero lo podríamos resumir de esa forma, ¿no? Las personas ya toman atajos y empiezan a evitarse algunas situaciones que quizás son un poco complicadas para ellos, y empiezan a tomar atajos, ¿no? Y a hacer actos que no están establecidos en nuestros estándares. Y ahí es donde ocurren los accidentes, ¿no? Porque ustedes díganme, o no hay accidentes con los temas de voladura. Claro que sí hay. Los accidentes pueden ser directos por explosión o indirectos, caída de piedras o gaseamiento. Como habíamos dicho, ¿no? Los explosivos directamente generan una onda de impacto. Y esta onda, después de la fractura que hace la misma explosión, podría ser la onda que caigan piedras, ¿no? O que ya la desestabilicen. Y si la persona no cumple o no desata adecuadamente, si fuera interior mina, o no espera el tiempo adecuado para poder hacer el ingreso de forma segura, entonces podría haber esta caída de piedra, ¿no? Y el gaseamiento también, un monitoreo siempre antes de ingresar, después de hacer la voladura, ¿no? Hacer el monitoreo de la atmósfera interior, de cómo quedó. El mejor modo de evitar estos accidentes es tomar precauciones, lo que se logra con una política de prevención, con capacitación y entrenamiento adecuado. Por eso habíamos definido el tema de lo que era seguridad, ¿no? La prevención, hacer pasos antes de estar anticipándome, ¿no? ¿Qué es lo que podría ocurrir? Siempre debo tomar en cuenta el factor humano, ¿ya? El factor humano es muy importante. Siempre tener a los trabajadores que hacen, a estos operadores de voladura, siempre tenerlos, y bueno, en general a todo nuestro personal, ¿no? Pero hablemos específicamente al tema. A estos operadores, hacerles un seguimiento. Siempre tenerlos bien descansados, bien capacitados, bien entrenados, ¿no?
que no tengan presiones, que reporten actos, que reporten, digamos, si tienen algún tipo de problemas. Eso es sensibilizarlos también. Entonces, aunque ustedes quizás no lo hayan hecho, quizás sí lo hacen, podríamos aplicar esos controles adicionales. ¿Por qué? Porque el factor humano, como ya está dicho acá, provoca estos accidentes, en la mayoría, ¿no? Digamos, en la mayoría. Accidentes por explosivos, de forma directa, ¿no? Por explosiones fortuitas o tiros fallados. Motivos, la negligencia, fallas de encendido o productos defectuosos también. O sea, eso ya estamos hablando de una condición, ¿verdad? Ya no estamos hablando de un acto, sino de una condición. Este producto defectuoso podría darse quizás, no sé, se ha ahorrado dinero, hemos cambiado de proveedor no era el adecuado o no tenía los insumos adecuados para poder hacer estos trabajos, ¿no? Por eso necesitamos un buen control de calidad, una buena área de compras, ¿no? Para poder tener productos que sean adecuados. Evitar lo más que sea el tema de las condiciones subestándar. Como el tema indirectos en estos accidentes también se tiene por gaseamiento, los gases, ingreso antes de despejar los humos, exposición a ambiente mal ventilado, iniciación defectuosa del explosivo, ¿no? Tenemos que asegurarnos de que la atmósfera interior de donde se hizo la voladura o el ambiente donde se hizo la voladura esté libre de estos gases, ¿no? Y tenga el porcentaje adecuado de oxígeno, del 19 al 23% de oxígeno en el ambiente. Es importantísimo que hagamos un monitoreo y aseguremos esa condición, ¿no? Para el ingreso. También como indirecto tenemos, como lo habíamos dicho, por desplome de rocas, ¿no? La vibración excesiva, que se tiene que ver mucho con las condiciones geológicas, la roca muy fisurada o incompetente, como se le puede decir. La sobrecarga de explosivo también, el diseño no fue adecuado, ¿no? Que tiene que ver mucho también con las condiciones geológicas. Entonces, es todo un estudio que va de la mano, como se pueden dar cuenta, ¿no? Pero cuando estamos, por ejemplo, en minería informal, entonces no hay estudios previos, o si lo hay, no son adecuados. No se hace un estudio también adecuado de la carga de explosivo que se debe de tener, ¿ya? También tiene que ver estos accidentes indirectos con la iniciación instantánea del disparo o con retardos muy cortos, el diseño también, ¿no? Acá también tiene que ver mucho con el diseño y con los productos que se usan, estos retardantes, estas mechas, estos fulminantes. Entonces, tiene que ver, sí, tiene que ver mucho. Ahora, cuando se hace una investigación de accidentes, la mayoría de causas coinciden con estos puntos, ¿no? Con lo que habíamos hablado, con una detonación que no ha sido esperada, con el tema de la fricción, ¿no? También con el tema del impacto. Habíamos hablado de unas detonaciones que no son esperadas. También el tema de la estática, la energía estática, ya que habíamos hablado de esas chispas que puede generar el cuerpo humano. Y también con el tema del calor. Entonces, en la investigación que se hagan de los accidentes, vamos a encontrar a todas estas causas o a alguna de estas causas o a varias de estas causas. Entonces, a estas causas se le pone o se le abrevia con las siglas FISH, ¿no? Como pez en inglés. Entonces, estas causas las vamos a encontrar siempre una, dos o varias o todas en una investigación de accidentes con voladuras.